Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Arce Sánchez, soy psicólogo de la Javeriana Cali y especialista en psicología forense de la Universidad del Norte. Actualmente me desempeño como orientador del equipo de reincorporación del ARN para el Valle del Cauca. Quisiera empezar este video pidiéndoles disculpas a todos los estudiantes y sobre todo al profesor Nelson Molina, que le había confirmado desde la semana pasada mi participación en su clase para hablarles sobre la psicología jurídica, pero lamentablemente entre el día de ayer y hoy surgió una reunión por fuera del municipio que no era posible aplazar de ningún modo. Entonces, a modo de reponer mi ausencia, pues he elaborado este corto video para contarles un poco sobre la psicología jurídica. Entonces, para empezar, pues, definición de la psicología jurídica es, como se imaginarán, un poco difícil porque distintos autores dan diferentes definiciones, pero si hay algo que es común en todas las definiciones de la psicología jurídica, es que es una rama de la psicología que estudia los comportamientos que tienen implicaciones jurídicas o comportamientos que ocurren en ambientes regulados por la ley. Que ya se imaginarán, pues eso abre un panorama bastante amplio sobre cuáles son los campos de aplicación de la psicología jurídica y sobre qué se puede hacer desde la psicología jurídica. Ahí podemos ver que, digamos, hay una relación, por ejemplo, con la criminología, pero la psicología jurídica no se limita solamente al crimen. No solamente el crimen es un comportamiento con implicaciones jurídicas o regulado desde el derecho, ¿sí? También más adelante comentaré un poco más. No hay que confundirlo con la psicología forense, que la psicología forense viene a ser realmente un campo de aplicación de la psicología jurídica mucho más específico, ¿sí? Y para avanzar realmente, desde esta definición se puede entender que la psicología jurídica puede ser una psicología para el derecho, ¿sí? Entendiéndolo como la psicología prestando sus conocimientos, su cuerpo teórico, sus metodologías al servicio de procesos judiciales, ¿sí? Que digamos vendría a ser lo que se trabaja desde la psicología forense. Se puede entender que es psicología en el derecho, considerando cómo desde los conocimientos y las metodologías de la psicología se puede aportar al derecho, por ejemplo, en la creación de normativas, de leyes, de decretos, buscando que aquella norma que elabora el legislador pues cumpla la tarea que se tiene pensada. Y también como psicología del derecho, ¿sí? Tomando al derecho sus espacios como objeto de estudio. Por ejemplo, poder estudiar cómo los jueces, por ejemplo, llevan a cabo la toma de sus decisiones, ¿sí? O estudiar la dinámica que se ve dentro de un ámbito jurídico. ¿Qué labores cumple un psicólogo jurídico? Pues creo que es claro que desde la investigación hay un amplio campo de investigación, dependiendo desde qué aspecto se vaya a trabajar, si en lo penal, lo penitenciario, lo policial, la resolución de conflictos. Y en esa misma medida la intervención de un psicólogo jurídico partirá sobre todo si su labor se especializa en trabajo con personas involucradas, por ejemplo, ofensores, víctimas, o si su labor es más bien de asesorar abogados o a jueces en campos, o incluso brindar intervenciones en espacios como son cárceles, penitenciarías, o incluso también labores con la comunidad en el marco de la prevención del delito, ¿sí? Y la resolución de conflictos. ¿Cuáles son algunos campos de aplicación de la psicología jurídica? Pues como ya les comentaba, está la psicología forense, que probablemente es la más conocida y con la que
en ocasiones se puede, digamos, hablar como un sinónimo de la psicología jurídica, pero la psicología forense es aquella que se especializa en el trabajo en los ámbitos judiciales. El psicólogo forense es aquel que presenta, hace peritajes, ¿sí?, en un proceso jurídico, es el que realiza evaluaciones con, por ejemplo, los imputados, con las víctimas, para presentarlo como evidencias en un proceso judicial. Aquí es nuevamente importante aclarar que el psicólogo forense no trabaja solamente desde lo penal. El psicólogo forense, por ejemplo, también tiene labores en juzgados de familia, en juzgados civiles. Por ejemplo, en una disputa, por ejemplo, sobre la custodia de un niño, un psicólogo forense puede tener un papel crucial en la valoración de las competencias de los padres para tener la custodia de sus hijos. En un caso civil, ¿sí?, por ejemplo, la valoración de la conciencia de la persona, de sus facultades, de sus procesos psicológicos superiores, puede tener, digamos, importancia en cuanto a la decisión del juez. Entonces la psicología forense se basa, como les decía, esta psicología para el derecho es poner al servicio de procesos judiciales los conocimientos y las técnicas de la psicología. Otro campo de aplicación es la psicología penitenciaria, que ya es el trabajo en el tratamiento de las personas que han sido sentenciadas a una pena y el trabajo que se realiza con estas personas mientras están en este contexto carcelario, también en miras de que a su salida la persona pues no reincida en los comportamientos que lo llevaron en primer lugar a este espacio. Está la psicología policial, que vendría a ser un poco lo que muchas veces se ve en televisión, el que está realizando como la perfilación de criminales para, digamos, ayudar en las investigaciones, en su detención. Pero la psicología policial también tiene que ver con el trabajo con el cuerpo policial, con el cuerpo, digamos, de estas personas que realizan este tipo de labores, en el estudio de cuáles son las afectaciones que tienen, digamos, trabajar en este ámbito, también en la preparación de ellos para la realización de sus labores, porque sabrán que toda la actuación, por ejemplo, de un policía, tiene que tener mucho cuidado en cómo actúa en un proceso como es el arrestar a alguien. Tiene que tener cuidado cuáles son sus comportamientos, porque eso en sí mismo puede tener implicaciones jurídicas para él y para la institución, ¿sí? Otro aspecto, como mencionaba anteriormente, está la prevención del delito, el espacio, digamos, de la mediación y los métodos alternativos de solución de conflictos. En este campo, la labor del psicólogo jurídico vendría más en términos de la prevención propiamente del delito, ¿sí? Es trabajar con personas, con comunidades, en desarrollar competencias y habilidades precisamente para que ante situaciones de tensión, conflictos, riñas, estos comportamientos no escalen, ¿sí?, pasar ya a los campos judiciales, a un campo penal, sino que se puedan resolver desde la propia comunidad. ¿Listo? ¿Qué es importante tener presente en cuanto a las competencias de un psicólogo jurídico? Un psicólogo jurídico, si bien varía sus tareas dependiendo del campo, siempre tiene que tener presente cómo su propia actuación y cómo las actuaciones de las personas con las que está trabajando, qué implicaciones tienen en el ámbito de lo legal, ¿sí? No hay que olvidar nunca que el punto central de la psicología jurídica es cómo los comportamientos de las personas tienen implicaciones en lo legal, ¿sí? Para dar un ejemplo, digamos, de esas distinciones,
quisiera hacer un paralelo en cuanto a cómo sería, cómo se ve el trabajo del psicólogo en un espacio clínico versus lo que hace la labor de un psicólogo forense en un contexto, digamos, similar de una entrevista. Para empezar, pues es claro que en un espacio clínico, pues la finalidad del espacio es el tratamiento, mientras que en un espacio de lo forense existe una demanda desde una autoridad judicial, ¿sí? La persona que va a un encuentro con un psicólogo forense no va por su propia voluntad, sino que es una orden que se da desde un juez. Y ya ahí se empiezan a marcar, digamos, muchísimas diferencias. La persona que va a un espacio clínico generalmente va de manera voluntaria, mientras que el que va a un espacio, una entrevista forense, pues más allá de que quiera o no, es una obligación que tiene. Si es una autoridad judicial que le impone tener que ir a ese espacio. En la atención clínica es fundamental la perspectiva que tiene la persona que está frente al psicólogo, ¿sí? O sea, entender cuál es su posición, sus sentimientos, su perspectiva de la problemática. En el campo de lo forense, más importante que esa perspectiva es cuál es la credibilidad de la información que brinda esta persona, ¿sí? Un poco el intentar indagar si el testimonio de esa persona es creíble o no creíble. No se habla de si está mintiendo o si dice la verdad, porque pues, el psicólogo jurídico no puede hacer ese tipo de determinaciones, y eso, por ejemplo, es algo importante a tener en cuenta cuando un psicólogo presenta su peritaje ante un juez. El psicólogo no puede tomar la labor del juez y decirle que tal persona está diciendo la verdad o está mintiendo, solamente decir qué tan creíble puede ser su testimonio. Y en esta labor de identificar la credibilidad se presenta otro tema que es fundamentalmente distinto a un contexto clínico, y es cuál es la agenda que tiene la persona enfrente de mí. En un contexto clínico, pues se asume que la persona viene acá porque, como quiere un tratamiento, está buscando trabajar junto con el terapeuta, pues para lograr una meta en común. En un espacio, una entrevista con un psicólogo forense, la relación es más adversarial, es más de confrontación, sobre todo si, por ejemplo, estoy ante una persona acusada de un crimen. Esa persona tengo que poner en duda qué es lo que me está diciendo. Siempre tengo que estar tratando de contrastar si su testimonio es o no es coherente, precisamente para buscar cuál es el grado de credibilidad del testimonio de esta persona, ¿sí?